En primer lugar, queríamos presentar de nuevo este espacio, que es un espacio, eh, sentido para acercar el mundo de la criptomoneda desde una perspectiva de la nueva conciencia, la nueva humanidad, con otra perspectiva realidad, ¿no? En el mundo de la inversión, en la criptomoneda, desde otro lugar, intentando ampliar horizontes y al mismo tiempo rompiendo barreras y limitaciones a la hora de ver cómo hacer con esta realidad, porque es una realidad que está muy cercana a la nueva conciencia y bueno, este proyecto que, que coincidimos, nos conocimos, José Ángel y yo, él es experto en inversión en el mercado de la cripto y, y bueno, ya sabéis, aquello que me conocéis, que mi tarea está al servicio de Gaia, de la nueva humanidad, y que elaboro cursos relacionados con ese salto cuántico que estamos viviendo ahora mismo a nivel humano y que no toca ahora contar demasiado, ¿no? Quiero Ujú. centrarme en este espacio porque es un espacio abierto de hace una semana solo. Esta es la segundo episodio, la segunda parada de este viaje y queremos ir dejando de forma generosa información relacionada para que empecemos a comprender qué es esto de la criptomoneda y qué podemos, cómo funciona. De hecho, la semana pasada hicimos una introducción general y en esta queremos detenernos en un tema que nos parece importante, que tiene que ver con los intermediarios a nivel general para el sistema de control y en el mundo de la criptomoneda, que ya intervendrá José Ángel para aclararnos en qué medida la criptomoneda puede o no estar al margen o atrapada en la matriz, ya lo veremos, ¿no? En primer lugar, lo que yo quería es introducir a qué nos referimos con esto de intermediarios, Ujú. y es que el sistema de control, eh, llamado el sistema de control, las administraciones públicas, privadas, los poderes fácticos, cualquiera, da igual con cómo termine, si es democracia o es cualquier otro sistema político, social o económico, da igual, cualquier estructura, vieja estructura que aún opera en la realidad y que aún sirve de modelo sociopolítico, económico y que está, de alguna forma está transmitiendo por encima de todo eso, por encima de, de si es un tipo de sociedad u otra, al final el sistema de control es prácticamente parecido, ¿no? Y con unas formas u otras, pero en definitiva todas tienen una misma intención, que es transmitir al ser humano una sensación de que todo está limitado, condicionado y que los recursos naturales o la economía, que es lo que nos llama en este espacio, las relaciones, la energía, todo está como limitado y en carencia y no es real, ¿sí? Y esto no es real, no solo no es real, sino es que es todo lo contrario. Es una Ujú. ilusión, unos egregores, es decir, unos sistemas de creencia establecidos por el sistema de control, por los gobiernos de distintas partes del mundo. Y yo digo, no tiene por qué ser democracia, no es distinta en eso la democracia a cualquier otra forma de gobierno político, y todas pretenden condicionar la conexión del ser humano a su ser, a la conciencia, donde todo lo es, donde toda la información está. Y con la intención de evitar que haya una resonancia, una conexión directa con esa información. Y
hay un papel muy importante que creó el sistema de control, aprovechando los tiempos donde estábamos experimentando la tercera dimensión y la percepción de separación de la fuente, del origen, donde todo está, donde todo surge y toda la información está, donde están todos los registros cuánticos informativos de la realidad que experimentamos y que nos sentimos, de donde nace todo, en definitiva, y en la antimateria. Intentaron, aprovechando que estábamos en el momento a nivel astral más alejado de la fuente, aprovecharon que la conexión con la fuente era débil, como para entendernos como si no tuviéramos conexión a Internet, y que el ancho de banda fuera muy bajo, prácticamente inexistente. Aprovecharon el sistema de control para convertirse en los intermediarios, hacerse con el poder de la intermediación entre la fuente y la realidad que aquí experimentamos los seres humanos de tercera dimensión, eh, desde la separación, que es un elemento importante a tener en cuenta cuando hablamos de la tercera dimensión. En el proyecto original sí que estaba previsto que percibiéramos la separación, pero se nos dejó a través de la intuición el hilo de Ariadna para encontrar el camino de vuelta a la fuente, a la conexión. De hecho, ese hilo de Ariadna, realmente que habla en la mitología griega, es real, está contado en modo metafórico en esta mitología, pero es un aspecto real de la realidad que disponía el ser humano que experimentaba en tercera dimensión, como hasta, o prácticamente hasta hace poco, hemos estado sintiéndonos, experimentaba la realidad a través de la materia. Es decir, lo que se pretendía desde el origen es que las almas encarnadas en tercera dimensión pudieran centrarse solo y exclusivamente en la experiencia material física y aprender a través de ella sin referencia ni conexión con el origen. Y aprovechando que estábamos en lo más lejos a nivel espacio-temporal de la realidad original, es decir, de la fuente que todo lo es, del origen, llámese como quieras, Dios, llamadlo como queráis, fuente absoluta, inteligencia pura, como queráis, como os haga sentir más cómodo, pero en definitiva, donde todo fue ideado, ¿no? Pensado. Bien, entonces aprovecharon eso, dejaron a través de la intuición la capacidad del ser humano de intuir el regreso, que había algo más a lo conocido, a la materia, aunque no pudiera explicarse, aunque costara conectarse, como digo, por la distancia que había en estos momentos que vivimos, que le llaman, en la historia cósmica, le llaman noche galáctica, ¿no? Que tiene lugar cada aproximadamente, pues, 6.500 años. Y estos últimos 6.500 años, los intermediarios fueron tomando distintas, desde lo que conocemos como civilización, fueron tomando distintos aspectos, distintas formas de intermediación. Se creó la religión y los curas o los pastores o los intermediarios eclesiásticos o guías religiosos se convirtieron los intermediarios entre Dios y el ser humano. En la economía, los expertos, en la ciencia, los científicos se convirtieron en la interpretación de la realidad para poder entender qué era la ciencia, etcétera. Por ejemplo, ¿qué más? Pues la política, los políticos se convirtieron en intermediarios y idearon ideologías hacia las que se podían apoyar los seres humanos a través de marcos ideológicos, ya fueran de un color o de otro, con una sigla u otra,
para facilitar la comprensión de lo que tenía que ser el humano político. Y así en todos los ámbitos, el profesorado, en la educación, si nos damos cuenta y valoramos cualquier ámbito de la sociedad, de la realidad, ya sea en una democracia, una dictadura, da igual en un comunismo, da igual en cualquier ismo, siempre hay intermediarios que te ayudan a interpretar la realidad o te hacen creer que ellos te van a ayudar a encontrar el camino hacia dónde te tienes que dirigir tu energía, tu esfuerzo, tu vida y tu dinero, por ejemplo, como en la economía, ¿no? Intermediarios que permitieran decirte dónde invertir mejor, eh, por qué de esta manera y no de otra. Y dentro de estos intermediarios, evidentemente, empezaron a haber muchos intermediarios que eran falsos intermediarios puestos por intereses más allá de la necesidad de crear abundancia en la sociedad, en la humanidad, con intereses partidistas, bien, o particulares, empezaron a manipular la información aprovechando la desinformación, la credibilidad, la inocencia del ser humano, la confianza que el ser humano había depositado en estos intermediarios porque andaba sin conexión con la fuente, fue creyendo en ello y generando toda una red de manipulación o de filtro negativo o interesado, vamos a decirlo así, para en el mejor de los casos, para conducir tu intención de voto, tu intención de inversión, tu intención espiritual, todas tus intenciones hacia lugares que a ellos les convenía especialmente, pero que en muchos casos no correspondía con tus necesidades, sino con sus necesidades. Entonces, este momento en el que estamos viviendo ahora mismo, eh, estamos en un cambio de paradigma eh, que está condicionando la percepción de la realidad en el ser humano. El ser humano, de forma natural, por proceso natural astral, es decir, la Tierra está ascendiendo a otras dimensiones porque se está moviendo en el espacio-tiempo y está alineándose con los soles, con el sol de nuestro sistema, con el sol de Anción, con el sol de Andrómeda, con el sol central de la galaxia. Es decir, ahora mismo es como si estuviera el sol en la hora máxima de verticalidad en un verano. Estamos, para entendernos, comenzando la primavera a este lado del universo. ¿Sí? Estamos empezando a sentir el calor y la conexión, es decir, el Sol se está alineando de manera y contra más alineación haya, más facilidad de conexión o mejor conexión para seguir con el ejemplo que vamos a entender todos, mejor conexión wifi vamos a tener, ¿no? Y a la fuente. Entonces, como estamos en ese proceso, nuestra conexión directa de nosotros con la fuente se va a ir produciendo de una manera cada vez más clara. Es por esto que, por ejemplo, ya estamos trabajando los dones sutiles, se están despertando, ¿no? Aquellos que estáis en la escuela de dones, que tengo el gusto de conducir, ¿no? Y que el mundo de la criptomoneda, por ejemplo, que cada vez más gente empieza a sentirse atraído sin saber muy bien todavía por qué, por su forma. Ahora, José Ángel, supongo que nos detallará. Va encontrando nuevos caminos y de alguna forma el ser humano está encontrando la conexión directa, como pasa con Internet. Ya no hay que ir a un experto a que te explique algo, sino que tú vas y la información la tienes directamente escribiendo lo que quieres saber. Lo único que necesitas es criterio. Y el criterio en la realidad, traducido a nuestra realidad real, se habla me refiero a la resonancia, es decir, hay una conexión que te permite conectar y saber qué es real de lo que no. Ese es el criterio
en el que todos nos iremos moviendo cada vez con más claridad. Es cierto que al principio supondrá una dificultad de saber distinguir lo que es verdad de lo que no, sobre todo teniendo en cuenta porque tenemos el sistema de control sigue manipulando los medios de comunicación y creando opiniones o sistemas de creencia interesadas en una dirección o no, o cortinas de humo para que no veas una realidad y te tengan distraído con otra, ¿no? España, que es la puerta, es una puerta no solo geográfica, sino a nivel etérico, es la puerta del divino masculino, sabe mucho de esto por las distintas especulaciones, polémicas que se abren, estamos viendo continuamente en los medios de comunicación, pero realmente todos los medios de comunicación están controlados por siete empresas que a nivel mundial están condicionando la información que tiene que llegar al final a la persona, ya sea a través de periódicos, de radio o de televisión, o incluso de internet, que se busca cada vez más controlarlo, ¿no? Actualmente, la televisión, los medios, el periódico y la radio están bastante bien controlados. La radio tiene sus espacios libres, que llega a pocas personas y que no molesta al sistema de control, ¿no? Internet es quizás donde más espacio de libertad aún cabe, pero bueno, la publicidad también es una forma de agotar la paciencia y la energía del que accede a la información. Hay medios muy agresivos con la publicidad que termina desesperando o dándote cuenta. Conforme vamos despertando, es decir, conforme nuestra conexión a la fuente se produce de manera más clara, vamos a ir notando cada vez cómo ese sistema de control por una u otra forma quiere controlar nuestra mente, nuestra realidad, nuestra intención, allí donde ponemos nuestra energía, para beneficiarse ellos de ella, no para crear abundancia. Ahora que estamos cambiando de paradigma, nos dirigimos a una realidad donde el ser humano, la cooperación va a tomar una dimensión de reconocimiento internacional, todo aquello que sea generoso o por beneficio de la abundancia, aunque sea remunerado, pero cuando la persona entregue algo a la humanidad donde todo el mundo se beneficia, va a ser más valorado que aquellos que van expresamente a beneficiarse a costa de otras personas. Es decir, todo lo que cueste, todo lo que lleve un coste energético o sea uno a costa del otro, va a ir perdiendo fuerza y se va a ir transformando en una realidad en forma de red, ¿no? Y es ahí donde creo que la criptomoneda tiene mucho que decir como posibilidad monetaria para el humano de la nueva humanidad, ¿no? Y ahí quiero dejar un poquito de espacio, iré explicando si necesitáis aclarar algo, pero quiero dejar un poco de espacio a José Ángel para que pueda, digamos, expresarlo o explicarlo desde el mundo de la criptomoneda, ¿no? Esta es la cuestión que queríamos hoy eh, ofrecer y expresar aquí, ¿no? Gracias, Avarón. Bienvenidos a todos, que sois más ahora que al principio. Soy José Ángel Mejía y la parte que me toca a mí es un poco más de tierra, de bajar toda esa sabiduría que nos está expresando Avarón a lo concreto del mundo de las criptomonedas. En esta nueva era digital y de manipulación que también ha explicado Avarón, aparecen las criptomonedas, surgen las criptomonedas desde hace años con una fuerza disruptiva, una revolución, algo que está revolucionando distintas facetas del mundo que conocemos y, por supuesto, está revolucionando el mundo de las finanzas.
La importancia que tienen las criptomonedas, entre otras muchas cosas, radica en la capacidad que tienen, como es la temática del día de hoy, para eliminar intermediarios, en este caso intermediarios financieros, los intermediarios financieros tradicionales que conocemos todos, y permitir la creación de sistemas financieros descentralizados, que ahora entraremos en las características que tienen para que entendáis a qué se refiere con los sistemas financieros descentralizados. Históricamente, las transacciones financieras han dependido en gran medida de estos intermediarios que conocemos, como son los bancos, los corredores, los fondos de inversión y demás, y otros actores institucionales. Entonces, estos intermediarios tienen intereses partidistas, es decir, no tienen intereses generales de crear una abundancia para todos, sino más bien pensando en ellos mismos, ¿no? Es decir, es esa parte egoica de la sociedad de la escasez, de que no hay para todos y por lo tanto prefiero que haya para mí antes de que haya para todos. Si luego sobra algo para los demás, perfecto, pero primero miro por mí y casi exclusivamente por mí, ¿no? Entonces, tradicionalmente estos intermediarios facilitan, es verdad que facilitan las transferencias de fondos, gestionan los activos y verifican las transacciones. Pero esto tiene el otro lado, el lado oscuro, que es la dependencia que tenemos nosotros de ellos, ¿no? Y esa dependencia viene aparejada de costos que además ellos determinan cuánto cuesta todos esos servicios, muchas veces demoras en las transacciones y sobre todo mucha falta de transparencia, porque gran parte de lo que ocurre dentro del sistema financiero, el común de los mortales no tiene ni idea de toda la oscuridad que hay ahí dentro. Yo he estado en parte dentro de ese sistema. Yo fui director de una entidad bancaria durante unos años y bueno, estuve en banca muchos años, ¿vale? En distintas entidades, en lo que fue Caja Madrid en su momento, en la Caixa, CaixaBank, en el Grupo Santander y demás. Entonces sé un poco qué hay por dentro, ¿no? Sé qué intereses y qué cosas oscuras hay por ahí. Entonces, bueno, las criptomonedas, que es en lo que nos centramos, en el aspecto más luminoso de todo esto, como Bitcoin o Ethereum, que seguramente os sonarán, han cambiado este paradigma, ¿no? Al permitir que las personas puedan realizar transferencias directamente de igual a igual. En el argot de este mercado se denomina peer-to-peer, que es sin necesidad de intermediarios. Y todo esto dentro de una tecnología que es la tecnología que facilita todo este sistema, que es la blockchain. Yo os cuento os voy dando pistas de estos conceptos para que os vayan sonando. La blockchain es donde se estructura todo el mundo de las criptomonedas. Y es en lo que se basan las criptomonedas. Y garantiza básicamente seguridad, garantiza integridad, que le falta mucho al mundo al mundo de las finanzas tradicionales, le falta mucha integridad y mucha transparencia, ¿vale? Porque las transacciones dentro de la blockchain son públicas y transparentes, no se pueden manipular. Y dentro de los bancos se manipula muchísimo, se cambia mucha información. Entonces, todo esto se elimina, así como la necesidad de confiar en un intermediario tercero, ¿vale? Son estos intermediarios. Como son transacciones de igual a igual, uno a uno, no tienes que confiar en nadie, simplemente tener una serie de claves para operar y nada más, ¿vale? No tienes que confiar en ese intermediario que en el fondo, la gente no lo sabe, pero ya os lo digo yo, no mira tanto por tu bienestar como por el suyo propio, ¿no? Entonces, dentro de las criptomonedas, un aspecto importante de las mismas es el papel que desarrollan dentro de lo que se llaman las finanzas descentralizadas. En inglés se conoce como DeFi o DeFi, Decentralized Finance, que son sistemas financieros que operan en las redes que os he dicho, las redes blockchain, son redes, por así decirlo, son como redes de programas informáticos donde se desarrollan, donde pueden operar las criptomonedas.
y permiten a las personas, esto es muy importante, acceder a una gama de servicios financieros sin que intervengan o intermedien las instituciones tradicionales. ¿Vale? Entonces, es un ecosistema, esto de las DeFi es un ecosistema en donde los usuarios pueden prestar dinero, pueden pedir prestado fondos, dinero, pueden intercambiar activos, pueden generar intereses y pueden participar de distintos servicios financieros sin la necesidad de que intervenga un banco, de que intervenga un fondo o cualquier otro tipo de intermediario financiero. Esto lo que hace básicamente es que democratiza muchísimo todo el sistema financiero, ya que va a permitir a muchas personas que estaban fuera del sistema financiero tradicional acceder a servicios y a productos que antes no tenían, antes estaban excluidos de estos productos, ¿no? Entonces, esa es una primera aproximación que os quería dar a la importancia que tiene el mundo de las criptomonedas respecto al tema de evitar, de eliminar intermediarios que no son necesarios y que lo que hacen muchas veces es quitarle transparencia, quitarle agilidad y poner unos sobrecostes que ya no se sostienen con los nuevos sistemas dentro de la blockchain. Yo entiendo, José Ángel, y aquí me lo tienes que confirmar, tú que eres el experto en cripto. Eh, el plan, el plan que hay para la Tierra a partir de ahora es ir desmontando todos estos intermediarios. Por ejemplo, primero, para empezar, como la espiritualidad está ya ofreciendo a la humanidad, es decir, Dios no está separado del hombre, sino que el hombre es Dios al mismo tiempo, o Dios se expresa a través de él, o es un fractal de él. En definitiva, estamos hablando de que somos lo mismo o somos Dios encarnado, vamos a decirlo así, que es otra forma de comprender lo que hacemos, que esto tiene un gran alcance, ¿no? Este concepto, esta comprensión del ser humano desde ahí, ¿no? Esto va a llevar a que si somos Dios, no necesitamos intermediarios para comunicarnos con Dios, puesto que es como hablar consigo mismo. Basta con cerrar los ojos o entrar en comunicación honesta y profunda con nosotros mismos. En el mundo, extrapolado al mundo de la economía, esto supone que los intermediarios económicos vayan perdiendo poco a poco su poder, vamos a decirlo así, su poder de influencia, su, su capacidad de estar presente inevitablemente en la vida de todos nosotros, e ir desmontándose. Este es el plan divino que yo conozco, tiene previsto facilitar que poco a poco esto se vaya desmontando. Por lo tanto, mi pregunta aquí es, que para mí es evidente, pero quiero que tú me confirmes aquí delante de todo el mundo, con total transparencia, cuál es tu opinión, eh, porque los bancos o los usureros, que fue el principio de la banca, tengo entendido, la intención era facilitar a otra persona dinero cuando no lo tenía a cambio de un interés, de sumar su dinero, digamos. No solo te lo presto, sino que además gano prestándotelo, ¿no? Esto es vieja estructura, pero llegó un momento que se oscureció hasta tal punto que el banquero se dio cuenta que todavía era mejor y controlaba mejor la vida del otro si provocaba que un endeudamiento de por vida, ¿no? Como ha pasado con las naciones. Bien, los países a partir del 1973, cuando se cambia el patrón oro al petróleo, pudiera ir cambiando esta perspectiva y haciendo deudores de por vida a las naciones para tenerla bajo de control. ¿Tú crees que el tiempo de los banqueros, tal cual lo conocemos, digamos que tiene fecha de caducidad o tiene su fin? Bueno, varias cuestiones de todo lo que has comentado.
Mi opinión respecto a, ya la conoces tú, respecto a cualquier cuestión que se plantee es que no es buena ni mala, ¿no? Todo depende desde dónde se hacen las cosas. Es decir, los intermediarios en ocasiones son necesarios. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos siendo intermediarios entre unas personas que tienen unas inquietudes de un tipo de conocimiento X y ese conocimiento. Estamos como trayendo ese conocimiento. Es una forma de intermediar. Todo depende desde dónde lo haces. El tema de la banca tradicional es que, en teoría, bueno, la banca ofrece muchísimos servicios y se ha ampliado a muchas cuestiones, pero la base inicial es poner en contacto personas que tienen un excedente de dinero con personas que necesitan dinero. Por ese intercambio, a los que tienen más dinero se les paga un interés y a los que lo piden se les cobra un interés. La diferencia entre el interés que se paga a unos y el que se cobra a otros es el beneficio del banquero. ¿Qué ocurre? Hasta ahí está muy bien, porque en el fondo tú estás ayudando a unos y a otros a alcanzar un equilibrio. A ti te sobra una cosa, tienes un extra, a ti te falta, tú lo obtienes también. Pero cuando llega un momento que la avaricia se impone al servicio a los demás, ahí ya tú no estás, de dónde estás actuando, ya no estás actuando desde aquí. Ya estás buscando únicamente tu bien personal y no el de los demás. Y es cuando empiezan las manipulaciones de todo tipo, porque dentro de los bancos se crean productos que no benefician a los clientes, solo al banco, que eso lo he vivido yo. A mí me obligaban a vender esos productos hasta que yo decidí abandonar la banca por eso. Se manipulaban los precios. Hay cosas gravísimas en los bancos. En los bancos a mucha gente se le ha cambiado los tipos de las hipotecas a sabiendas que se estaba haciendo sin que lo firmaran los clientes y solo aquellos que se quejaban se les rectificaba y se les devolvía el dinero con una carta de nos hemos Disculpa, equivocado, tal y ¿no? cual, pero miles de personas, porque ahora voy a hablar de otra parte muy importante, miles de personas que no miraban los cargos o que no examinaban lo que les estaban haciendo, estaban perdiendo dinero. Porque la segunda parte es la que os digo, las criptomonedas han venido a poder a eliminar todo esto, a liberar al hombre de este yugo, ¿no? De las finanzas tradicionales, a traer libertad. Pero a cambio de eso, nosotros tenemos que poner un extra de responsabilidad. Es decir, el ser humano está muy acostumbrado a lo fácil. En nuestro ADN está la ley del mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Teoría. Antiguamente es verdad que el ser humano necesitaba, en la época de las cavernas, cuando nuestra supervivencia dependía de cazar hoy o no ser cazado hoy, es verdad que era muy necesario ahorrar el máximo de energía, porque se consumía muchísima energía simplemente en buscar el alimento para no morir de un día para otro o de unos días para otro. Entonces el ser humano tiene grabado en su ADN, porque 5.000, 10.000 años dentro de la evolución no son nada, aunque nos parezca mucho, no es nada, todavía tenemos grabado eso, el ahorrar el máximo de energía, el ir a lo cómodo, a lo fácil y a lo que menos consumo de energía mental también nos suponga. Si nosotros queremos ser libres, nos tenemos que responsabilizar de muchas cosas, entre otras cosas, de adquirir los conocimientos que nos van a permitir llegar a esa libertad, a que no nos lo den todo hecho. Es mucho más fácil, meto el dinero en el banco y me despreocupo. No miro nada y si el banco me engaña, pues yo soy cómplice porque no me estoy ocupando de mí, de mis finanzas, de mi abundancia. Entonces esa parte de responsabilidad es la otra cara que nos exige buscar la libertad a través de las criptomonedas. Formarnos, saber lo que son las claves públicas y las claves privadas, porque si perdemos esas claves perdemos nuestros activos. Saber operar para generar abundancia, pero ocuparnos nosotros, no que se ocupen otros por nosotros y que hagan y deshagan en función de sus intereses y no de los tuyos. Mira, la importancia de las criptomonedas en la eliminación de los intermediarios radica en esa independencia, en el control que nos ofrece. Que nosotros nos empoderemos, cojamos el control de nuestras finanzas, nosotros, al poseer y gestionar
nuestras propias criptomonedas, tenemos el control total de nuestros activos, porque ya los activos no los tenemos en el banco. La gente se piensa que tiene su dinero, el dinero lo tiene el banco, no lo tienes tú. Si mañana el banco decide por lo que sea, porque desde más arriba le dicen, señores, hay que bloquear, hay que impedir que la gente saque su dinero o que saquen solamente una parte, como pasó en Grecia con su crisis, como pasó en Argentina, el dinero no lo tienes tú, el dinero lo tiene el banco. Y además es una anotación contable, unos numeritos que se pueden modificar. En la blockchain no se pueden modificar los numeritos, es transparente, pero un banco sí que te puede quitar unos ceritos o puede poner unos ceritos a alguien que le interese, a alguien del banco, a alguien de... Y de hecho eso pasa. La Reserva Federal cuando emite dinero y lo distribuye a quien le interesa a la Reserva Federal, está poniendo de la nada numeritos, se está inventando el dinero, sin una base por debajo de esa. Antes, cuando había un patrón oro, no se podía emitir más dinero del que estuviera respaldado por el oro. Pero como eso se quedó, para Estados Unidos era insuficiente porque necesitaban endeudarse más para muchas cosas, para ampliar su política y su dominio mundial, para pagar todas las bases navales que tienen a lo largo del mundo, eso es un presupuesto inmenso, necesitaban mayor endeudamiento. Si tú no tienes dinero porque no tienes el oro suficiente para respaldarlo, te lo tienes que inventar. Se elimina el patrón oro y la Reserva Federal, cuando necesita Estados Unidos, emite más dinero. Estados Unidos juega con ventaja. Por eso ahora, Correcto. ya lo último, Perdón. ahora han surgido unas voces, por así decirlo, protesta en forma de países que se están uniendo, los BRICS, que habéis oído hablar de ellos, una serie de países que están cansados de este imperialismo económico de Estados Unidos, ¿no? Pero que yo no estoy en contra de Estados Unidos, porque si no es Estados Unidos sería China, y no Rusia, es el poder cuando llegan determinados niveles que corrompe un poco, ¿no? Cuando las cosas se dejan hacer desde aquí, ¿no? Entonces, las criptomonedas no están sujetas a restricciones impuestas por los intermediarios, como resumen. Eh, como los límites de retiro que nos pueden poner los bancos, los horarios de funcionamiento, tarifas ocultas, todo eso se elimina con las criptomonedas, ¿no? Permiten a las personas ser dueñas de sus propias claves, de sus propias finanzas, y eso requiere una responsabilidad para tener el control total de los activos, ¿vale? Y la custodia Hay- la tienen las personas, no lo tienen las entidades, los bancos. Las tenemos nosotros con las criptomonedas. Podríamos decir, José Ángel, que hay más riesgos de que caigan los sistemas monetarios convencionales o nacionales. Puesto que está basado en una ficción Sí. virtual que las criptomonedas. Totalmente, totalmente. El sistema, otra cosa que os voy a comentar del sistema financiero, porque es una farsa, una mentira y un engaño, y además porque está en quiebra total. Hay una cosa que se llama reserva fraccionaria. Quiere decir que los bancos solamente necesitan, por ley, por las leyes que crean ellos, tener una parte, una fracción pequeñita del dinero que prestan. Es decir, ellos están prestando mucho más dinero del que tienen realmente en sus reservas. Si todo el mundo, si todos nosotros fuéramos a los bancos a pedirles nuestro dinero en un día en concreto, quebrarían porque no tienen el dinero, no tienen nuestro dinero, Ahí no lo está tienen. basado, eso Tienen ocurre, Alicia. solo una parte, lo demás es ficticio, es humo. ¿Qué ocurre? Que como no todo el mundo va a la misma vez a pedir su dinero, por eso el sistema se mantiene, pero el sistema financiero mundial es piramidal, es una pirámide, es piramidal, es una farsa. Es lo mismo que el sistema de pensiones, es piramidal. El sistema de pensiones está quebrado, aunque no nos lo digan. Se sostiene solo por el endeudamiento, el endeudamiento básicamente es pan para hoy, hambre para mañana. El Vamos a tapar ahora, endeudamiento, vamos a tapar un poquito esto y ya los que vengan después ya veremos a ver cómo lo solucionan. el Eso es. endeudamiento y el esfuerzo de la gente que sigue pagando impuestos a través de su trabajo para sostener la mentira, ¿no? En definitiva, Sí, sí. cuando hacemos Y eso, que nos quitan, porque nos quitan, o sea, nos roban literalmente. Yo tengo la sensación, además, por ejemplo, yo ahora he sido madre este año, mi bebé tiene un año, y, y literalmente el Estado, o sea, te quita el dinero, o sea, Cada vez más, cada vez eh, más.
Cada vez más. Los autónomos no pueden vivir ya. O Es sea, horrible. O sea, a mí me han dejado, mis clientes me han dejado sin trabajo porque dije que estaba embarazada, no tengo derecho a paro, el Estado no te ayuda y encima te mantienen, bueno, es alucinante, o sea, y encima me están embargando por todos lados. Aparte que tengo un gestor que, bueno, nefasto, porque gran culpa ha sido del gestor, evidentemente. claro, igual que yo tuve unos gestores, yo me fui de España a otro sitio ¿Mm? precisamente por todo esto que estás viviendo tú y que Sí. están viviendo miles y miles de Y lo personas más fuerte, en España, miles. me han pagado ayer y he ido al banco, iba a sacar el dinero, me han embargado. Ahora tengo mañana que ir a ver por qué. Me han embargado casi todo el dinero que me habían pagado. Mira, esto que estás diciendo es Buscan muy una especie importante. de esclavitud a través de las finanzas, a través de Sí, ahogar, de apretar, sí, buscan una es esclavitud. así. Nosotros tenemos ya proyectado un curso para octubre, los miércoles, a esta hora va a ser. Va a haber un espacio abierto a las 6 de la tarde, lo vamos a adelantar una hora, y a las 7 vamos a hacer este curso para profundizar en la realidad por todo esto que estamos comentando y eh, para poder profundizar, porque es una cosa compleja que requiere un seguimiento, bien, a un número de clases, pero la cuestión que yo te quería decir es eh, el hecho de responsabilizarse de sí mismo, tener la información y comentaremos cuáles van a ser esas posibilidades también para evitar ser que el sistema de control te tenga controlado tu economía y decida cuándo pagas y cuándo no, qué impuestos se tiene y qué no. Porque todo impuesto, toda obligación, todo intermediario que va por obligación o por imposición, desaparece. Por lo tanto, es importante que vayamos comprendiendo cómo empezar a poner nuestra energía económica en una realidad donde no está fuera de control del sistema, ¿no? Y que nos permita tener una libertad y disponer por igual, porque la realidad que viene, tu energía tal como viene, es emanada o es proyectada en la materia sin perder ningún ápice de energía, ¿no? Y sin embargo, en el sistema está diseñado para que tu energía tenga fugas constantemente a través de las cuales ellos se alimentan, ¿no? Que lo estamos viendo hoy con la economía, ¿no? Y esto es muy importante comprender porque si vamos a las viejas estructuras, estamos prácticamente manteniendo y siendo cómplices de un sistema que está diseñado para parasitar la energía humana y toda la expresión o proyección de la energía en la materia, ¿no? Llámese dinero, llámese trabajo, llámese, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es por eso que creamos este espacio en abierto, ¿no? Mira, básicamente, sí, ¿Puedo hacer una Patricia. pregunta? A Sí, ver, sí. a mí una cosa que me gustaría entender en esta primera sesión de hoy es, por ejemplo, las criptomonedas, o sea, es una moneda diferente, no podemos, no funciona como un euro o como ninguna moneda de Estado. ¿Qué podemos pagar y No, qué no? O sea, es una duda que yo tengo así como muy básica, sí. ¿no? No sé si me Las la podéis aclarar. criptomonedas, Bitcoin sobre todo, Bitcoin es una ¿Mm? criptomoneda completamente descentralizada. Quiere ¿Mm? decirse que no la emite ningún estado. No ¿Mm? la emite ningún estado. Eso no quiere decir que sea ilegal. Es Ya, más, gran parte de los fondos de inversión, los más grandes del mundo, fondos de inversión, donde invierten los millonarios y los no millonarios, también la gente que tiene sus ahorros, sí. cada vez más están incorporando ya Bitcoin y productos de Bitcoin que están solicitando las aprobaciones y ya se están aprobando por los estados. Es decir, ojo, que al principio, cuando eran más desconocidos, se veían como una amenaza, pero ¿Mm? cada vez más se ven como una alternativa, como un activo alternativa también para generar riqueza y abundancia, ¿vale? O sea, no pensemos que es algo ilegal. Otra cosa, hay formas, sistemas para utilizar las criptomonedas
o el dinero, lo que se genere con las criptomonedas para pagar en el mundo tradicional. Yo tengo tarjetas que lo que hacen es pasarme o traducirme el dinero, las criptomonedas para poder yo sacar o pagar en comercios con ellas. Yo tengo Tú tarjetas tienes de Chase. criptomonedas, o sea, tú tienes que como, digamos, es como un banco de criptomonedas y lo traduces, digamos, a una cuenta que tienes en un banco tradicional o O cómo haces. directamente tienes tarjetas asociadas a exchange que son, por así decirlo, parecido a los bancos, son como brokers o intermediarios que tienen sus Ujú. propias tarjetas de Visa o Mastercard. Tú tienes las criptomonedas allí y puedes gastarte esas criptomonedas. Se hace el cambio a euros o A dólares, dependiendo euros, de dónde estés. Tú puedes claro. ir con esa tarjeta, es una tarjeta normal, pone Visa Pero incluso. como Visa, vale, vale. Y pues yo me he ido a cenar más de una vez o he sacado dinero en cajeros Cajeros, vale, con estas tarjetas. O vale, incluso se vale. pueden, pasando el KIC, que es mandando algo de información tuya, se pueden hacer transferencias a bancos también. O sea, tú puedes, imagínate, tú transformas tus criptomonedas en moneda fiat, en dólares o en euros, y dices, ahora quiero hacer una transferencia a este banco, que es mi banco. Que es Y, tu no, y banco tú cuando lo- tienes tu cuenta tradicional, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que, Por ejemplo, ojo, también tú tienes una cuenta tradicional, tú tienes una cuenta en No, un banco, no sé, ¿no? no. Mira, yo era empleado, por ejemplo, de la Caixa, tenía cuentas en la Caixa, las tengo todas a cero. Yo tengo cuentas fuera de España, que es muy fácil sacarlas. Muy fácil, muy Pero tú vives en económico. España. Yo ya no vivo en España, Ah, vale. pero vamos, que Entonces, eso, cualquiera. o sea, si Yo, yo yo vivo en vivo España, trabajo en España, tengo que pagar impuestos en España. Bueno, o no, hay gente que, hay, por ejemplo, hay muchas eh, formas de evitarlo dentro de la legalidad, mm, dependiendo de lo que hagas, claro. claro. Hay personas que son especialistas en lo que se llama elusión fiscal. Ojo, estoy diciendo Yo elusión fiscal, necesito a alguien así, no, no porque evasión además tengo un fiscal. contable que me ha llevado a A la ver, ruina y espera, que, Patricia, vale, perdona. perdón, que se me No, está no, yendo. tú me disculpas porque lo que ha utilizado dos términos, José Ángel, que conviene explicarlo porque puede parecer que es evasión fiscal lo que estamos Vale, proponiendo aquí y él está hablando de otra cosa. Elusión fiscal. La elusión fiscal es aprovechar la normativa o los espacios legales que hay, los huecos legales, para, en lugar que se sigan beneficiando ellos, que es lo que tú has dicho, que te ujú, beneficies tú. Que claro, sí, dejen, yo entendí eso. que es lo que utilizan los propios políticos, los que Claro, crean el sistema, también ujú, crean la forma de evitar eso que les perjudicaría incluso a ellos mismos, si sí, siguieran las mismas normas que sigue el 99% de la población. Eso es ujú, la elusión fiscal. Hay gente que es especialista en esto, pero los gestores tradicionales parece que son o por ignorancia o porque son cómplices del sistema, sí. de esto no te informan y te perjudican. Te Perjudican, perjudican. yo creo que porque son por facilidad para ellos, porque son Sí, holgazanes, también ¿sabes? eso, Porque por la ley del mínimo esfuerzo, porque sí, no se actualizan, no se implican, sí, no se implican, porque esto requiere adquirir unos conocimientos, sí. evidentemente, extras a Y, los y que estar ellos ya atento, tienen. y estar atento. Las grandes fortunas, ¿por qué no pagan apenas impuestos si ganan mucho más que los demás? Porque Ujú, utilizan lo mismo que los políticos. No ujú. penséis que el presidente de gobierno que han votado, que está ahí en España, paga los mismos impuestos en proporción a una persona que gane lo mismo que él. Sí, sí, Porque él está claro. conoce, claro, él tiene sus asesores fiscales, esos que conocen toda esta información de la Sí, elusión muchos están en fiscal. paraísos fiscales, la gran mayoría en realidad. Y no hace Pero falta estar en paraísos fiscales, no hace los falta, paraísos hay muchas fiscales sí se técnicas. inventaron para evadir impuestos y lo que él estaba contando es Es otra eh, cosa, sí. Sí, yo he es entendido eso. llamado evadir y el otro término que has utilizado, que no recuerdo, Elusión fiscal. elusión. Bueno, Dentro del curso que vamos a hacer hay un módulo muy amplio que yo trabajo de elusión fiscal para que la gente sepa cómo hacerlo. Y todo eso es legal, todo eso es legal. Lo que es ilegal es mentir o sacar el dinero para esos fiscales, que cada vez están más controlados. Pero hay formas legales, totalmente legales al 100% para mm, evitar que te sigan robando. Fíjate que aquí quería yo aportar algo con mm, relación a los intermediarios, que es el tema de hoy, y los paraísos fiscales. Bien, porque los paraísos fiscales lo crearon el sistema de control para poder ellos mismos evadirse
y tener más dinero y se permite, estos se conocen, están localizados, están bajo control del sistema de control de los poderes fácticos de la Tierra, del planeta, y existen porque les conviene a ellos para evadir impuestos. ¿Sí? Ahora ellos están interesados también en la elusión fiscal, diríamos así, ¿no, José Ángel? Elusión Elusión fiscal fiscal. para encontrar ámbitos. Los expertos en evasión se están especializando en elusión fiscal para encontrar realidades legales que no les comprometa legalmente en sus procesos, ¿no? De pagar Correcto. cuanto menos mejor. En definitiva, se ha creado un sistema donde el que tiene mucho dispone de expertos o intermediarios que le ayudan a pagar muy poco, y el que tiene poco, eh, prácticamente como tiene poco o no trabaja o paga menos impuestos, aunque ya inventaron los indirectos para que todo el mundo pagara impuestos, ¿no? Al final, para que se sostenga en el trabajador o en la clase media económicamente todo un sistema, ¿no? Porque al final te das cuenta que el que es muy rico, que se le critica mucho cuando se va a lugares, pone como residencia un lugar u otro de la tierra porque les conviene, hace lo que cualquiera que estuviera en esa situación, o si cualquiera de nosotros estuviera, lo haría si eso supone que tu trabajo o tu esfuerzo no sea robado o, vamos a decirlo así, capturado por los intermediarios o por sistemas de control. El sistema es muy parásito, Aarón, muy parásito. Quiere decir que unos pocos llevan viviendo mucho tiempo del trabajo, del esfuerzo, de la energía de los demás. Mm. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el tamaño de esos, es decir, llámese, y no generalizar ya se sabe. Yo no estoy, lo que voy a decir ahora no es para que nos entendamos. Cuando cada vez hay más administraciones públicas, más funcionarios, los políticos quieren ganar más, tienen más asesores, cada vez hace falta mantener a más gente con el trabajo de los demás. Y eso no se sostiene salvo que te suban los impuestos, salvo que te aprieten más. Lo que pagan los autónomos en España no se paga en ningún otro país de Europa prácticamente. Es vergonzoso. La presión impositiva que hay en España, porque en España, ¿qué ocurre? Que el sistema que tenemos es de multiplicar, que si el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones, las gobernaciones, no sé qué, los La ayuntamientos, localidad de los municipios, ¿no? toda esa jerarquía, mantener todo eso, Hasta que no es una Bruselas, economía ¿no? productiva, es gente que mueve papeles, que genera leyes, que genera no sé qué, pero no es una economía productiva que produzca. Entonces, mantener todo eso es muy pesado, muy costoso, por eso la gente cada vez siente un peso mayor, la gente que trabaja, un peso mayor, ¿no? Entonces, Sí, los frente a autónomos. esto hay Yo voy a tener alternativas. que irme. Vale. No sé si vais a tardar mucho, si queréis decir algo. A mí me No, bueno, interesa. Patricia, tú márchate cuando tengas que hacer. Esto va a estar grabado y lo Vale, podrás continuar y ver vale, cuando puedas, ¿vale? vale. Gracias. Ok, hasta Nada, hasta luego, luego. Yo voy a Patricia. hacer un resumen de esta parte de las criptos, que básicamente que las criptomonedas desempeñan un papel crucial en la creación de un sistema financiero más descentralizado y más accesible a todo el mundo, que la eliminación de los intermediarios financieros tradicionales lo que hace es empoderar a la gente, a las personas, que les brinda independencia, que les brinda mayor control, acceso a unas finanzas que antes, las finanzas descentralizadas a las que antes no tenían acceso, y que este cambio hacia un sistema financiero más democrático va a ser una transformación inmensa en la que vamos a poder cambiar la forma en la que interactuamos con el dinero, y que también va a requerir mayor responsabilidad por nuestra parte, que nos responsabilicemos de nuestro futuro, de nuestra abundancia, que no se lo dejemos a otros, que tomemos, como se suele decir en España, el toro por los cuernos, que nos hagamos capitanes de Este nuestro va a ser el futuro. tema de la siguiente entrega, de la tercera. Podemos centrarnos en esto, que es esto de la responsabilidad y la autonomía, y por qué los autónomos.
están tan maltratados o tan, como tú acabas de expresar, en base a los conocimientos en comparación a otros países, por qué los autónomos españoles tienen esto y por qué hay tanto desde el sistema de control contra la autonomía. Podría ser un bonito tema para la Sí, siguiente entrega, entrega. ¿sí? Ujú. Ahora, bueno, ya hemos hecho una hora prácticamente. Si queréis, a estas personas que estáis ahora aquí en directo y queréis preguntar algo más antes de cerrar, podéis hacerlo, es el momento. Podéis abrir los micrófonos. A ver, tú puedes abrirle incluso los micrófonos a todos, Bueno, o si no lo pueden hacer ellos, vamos. sí, ellos lo pueden hacer directamente. Si Pero no lo creo, abren y no tienen, si no tenéis preguntas, para mí, hoy ha salido un espacio muy interesante donde se ha constatado con claridad el alcance, no solo cómo el plan divino conoce esta realidad humana con relación a los intermediarios negativos, vamos a decirlo así, es decir, aquellos que viven de la mayoría o de aquellos de los que hacen, viven a costa, no es un intercambio, ¿no? Porque tú hablabas antes de que nosotros somos intermediarios, no. Digamos que mostramos el camino que hemos recorrido, digamos que somos abanderados de alguna forma o pretendemos mostrar cosas que no se saben, pero hacemos intercambio. No nos beneficiamos de la carencia o de la escasez de otros, sino que ayudamos a salir de ahí para eso. Y de hecho, al ejemplo ponemos que creamos un espacio gratuito aquí para aquellos que no tienen medios o que quieren conocernos o empezar a contactar con esta realidad tan nueva para la mayoría de las personas, ¿no? Tanto en el mundo espiritual como en el mundo del mercado de valores, ¿no? O de la finanza. Así que este plan se sabe, se tiene, se va a facilitar, de hecho, para que el ser humano poco a poco vaya entrando. De hecho, la criptomoneda es una aportación que tiene que ver con la nueva energía, con la luz, con la propuesta del plan divino para facilitar este tránsito hasta una realidad donde todo el mundo se beneficia. Bien, iremos contando cómo será la economía del futuro en un momento en base a la información de que dispongo y la criptomoneda cumple una función muy importante en este momento puente que estamos experimentando de un cambio de paradigma donde la realidad se basa en unos viviendo de otros a un paradigma donde todo, a cualquier acción lleva una abundancia para todos, la cooperación, ¿no? Que es un proyecto mucho más generoso, ¿no? En definitiva, por decirlo de alguna manera. Creo que con esto, José Ángel, es suficiente. Si tú necesitas decir algo, es el momento, pero si no, creo que es suficiente para el espacio que hemos abierto aquí. sí, yo creo que hemos aportado bastante, un poco de luz, de claridad en el tema de qué se trataba hoy y muy a gusto de estar aquí con vosotros aportando pues lo poco o mucho que sé del tema. Y nada, que os esperamos la próxima La semana semana. que viene, ¿no? A Eso la es. misma hora, ¿verdad? A la misma hora y en el Es mismo sitio. miércoles de septiembre van a ser a las 7 de la tarde, hora peninsular española. Y, y a partir de octubre pasaremos a las 6 hora peninsular española. Bien, espero que haya sido útil esta información. Con todo el amor y con toda el impulso crístico, estamos ofreciendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros conocimientos, nuestra, nuestro sentir a vosotros para abrir un poco conciencia, facilitar información, conocimiento y facilitar en definitiva que podáis un día ser dueños de vuestro propio destino, que es el futuro de la humanidad, ¿no? Gracias por estar ahí y nos vemos en una semana. Un abrazo de corazón. Luz. Gracias.